Buenos días, damas con propósito. Reciban de parte de su servidor un humilde y caluroso saludo. Estamos muy contentos, complacidos de que ustedes nos hayan invitado para iniciar este ciclo de estudio en este grupo tan prestigioso, este grupo tan hermoso, tan honorable. Así que reciban mis más grandes felicitaciones desde aquí, desde mi humilde hogar, junto a mi esposa, en la ciudad de Waterbury, en el estado de Connecticut. Quisiéramos de inmediato tener una oración para pedir la bendición y la conducción de Dios al compartir la palabra de Dios. Nuestro Padre, nuestro Dios, en esta hora te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado, gracias por ser el único Dios verdadero, el único Dios tierno y amante, compasivo, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra. La abrimos, Señor, en tu nombre y te rogamos que a través del Santo Espíritu nos ponga en armonía contigo y con nuestros hermanos y hermanas, que tu palabra pueda correr y bendecir, traer paz, alegría, gozo y mucha bendición. Lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta semana que hoy se inicia lleva como título: ¿Puede Dios bendecir mi hogar si mi esposo es inconverso? Me gustaría a esta pregunta hacerle alguna, no propiamente arreglo, sino formularla de una manera más amplia. Como por ejemplo, ¿puede Dios bendecirme o bendecir mi hogar si mi esposo o esposa es inconverso? Porque se puede dar el caso que puede ser el esposo o puede ser la esposa. Y dentro del plan de Dios, para Él, el hombre y la mujer son iguales. Lo que cambia son los roles. Pero para Dios, el hombre y la mujer tienen la misma preponderancia, porque Él lo creó a ambos a su imagen y semejanza. De manera que reformulamos la pregunta y la ampliamos diciendo: ¿puede Dios bendecir mi hogar si si estoy viviendo dentro de un matrimonio donde uno de los dos no es creyente, no ha entrado en una relación de amor con Dios, en un pacto con Dios? La respuesta a esta pregunta, basado en la palabra de Dios, es sí. Y vamos a tocar algunos puntos, algunos textos bíblicos para que la respuesta sea más contundente, porque obviamente todo lo que nosotros decimos debe estar avalado, debe estar anclado por la palabra de Dios. En el libro 1 de Corintios, capítulo 7 y el versículo número 14, el apóstol Pablo dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos o impuros, dicen otras versiones, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre
en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. El apóstol está diciendo que el hombre inconverso o la mujer inconversa que vive legalmente con un converso es santificado a través de él. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol? Que este hombre o esta mujer inconverso, por el hecho de vivir con un converso, ¿alcanzó ya la salvación? No, no es eso lo que está diciendo. Lo que el apóstol está diciendo es que hay un trato especial de Dios hacia ese inconverso que vive con una hija o con un hijo creyente. Que hay un trato especial de Dios para los hijos nacidos de ese matrimonio. En otra palabra, la bendición de Dios que llega al hogar a través del esposo o la esposa converso alcanza a todas las familias. Quiero poner un ejemplo más abarcante, porque solamente estamos mirando esto desde el punto de vista de la bendición dada por Dios a través de un esposo o una esposa convertido. Cuando nosotros, por ejemplo, miramos en el libro de Génesis la historia de José, la Biblia dice que la casa de Potifar fue bendecida a través de José. O sea, que la relación de José con Dios era tan estrecha, era tan fuerte, que cuando Dios bendecía a José, por consiguiente, esa bendición que caía sobre José abarcaba, alcanzaba a toda la familia de Potifar que no eran creyentes. De manera que cuando nosotros pensamos en la bendición de Dios, el alcance que tiene la bendición de Dios, nunca debemos pensar o limitarla diciendo, bueno, Dios solamente va a bendecir al esposo o a la esposa que es creyente, o va a bendecir solamente al creyente que él tiene dentro de tal centro de trabajo o dentro de un centro de estudio. No, cuando la bendición de Dios llega para proteger, para preservar la vida de un hijo o una hija de él, o para suplir, esa bendición alcanza a todo el que está alrededor de ese creyente. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, a Daniel en Babilonia? Cuando Dios cuando Dios le dio el sueño y el rey, como sus magos, sus astrólogos, sus adivinos, sus sabios, no pudieron decirle qué él había soñado ni interpretarle el sueño, el rey lo iba a eliminar físicamente a todos. Por consiguiente, también iba a eliminar a Daniel y a sus dos amigos, a sus tres amigos. Sin embargo, Dios, procurando salvar la vida de sus siervos, también preservó la vida de esos magos que no le servían, que de alguna manera eran súbditos y esclavos del enemigo. Sin embargo, la bendición de Dios fue tan grande que alcanzó y preservó la vida también de esos magos, de esos adivinos. Así que cuando hablamos de el alcance de la bendición de Dios, no podemos limitarlo solamente a pensar que va a bendecir solamente al creyente y al no creyente no puede ser alcanzado. No podemos pensar que en un hogar, por ejemplo, donde hay un creyente y un no creyente, que solamente el bendecido será el creyente. Todo lo contrario, esa bendición que alcanza al creyente también alcanza a el no creyente. Obviamente, esto no significa que el no creyente se va a salvar por esto, porque para alcanzar la salvación, tú de manera individual tienes que entrar en un pacto de amor con Dios.
Tú tienes que aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Pero es mucho más fácil para Dios alcanzar al no creyente cuando cuenta con un hijo o una hija que le es fiel. Porque a través del testimonio, a través de las bendiciones que llegue a su hogar, a través de la preservación de vida de esos hijos, a través del buen comportamiento y el ejemplo de esos hijos, el no creyente dice, wow, pero yo no me había dado cuenta que yo tengo un hogar bendecido. Y no es porque yo me porto bien, es porque tengo una esposa o un esposo que tiene una relación íntima con Dios. Y Dios, bendiciéndola a él o a ella, esa bendición me alcanza a mí y alcanza también a mis hijos. Y eso es como, por así decirlo, las herramientas que Dios usa para hablar al corazón de ese esposo o de esa esposa que no le conoce y traerlo al convencimiento de la verdad. Así que Dios, cuando desciende para bendecir, cuando tú estás en el radio de acción de Dios, cuando tú estás en la esfera de Dios, en la circunferencia de Dios, y Dios desciende en bendición, aún tú no siendo creyente, cuando Dios desciende para bendecir, tú también serás alcanzado por la bendición de Dios. Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión que el Espíritu de Dios se derramó y el rey Saúl, aunque no era un converso que andaba muy derecho que digamos, el Espíritu de Dios también se derramó en él y él profetizó. Recuerdo también la historia de Nabal y Abigail, allá en 1 Samuel capítulo 25, cómo esta mujer, una mujer sabia, logró por su sabiduría, por su mesura, por esa sapiencia, salvar momentáneamente la vida de su esposo Nabal, que se tornó un poco insolente ante el pedido de David, habiendo David ayudado a cuidar de sus ganados, de sus propiedades, y de evitar que los merodeadores del desierto lo saquearan, se lo dañaran. Protegieron la vida también de sus siervos. Y cuando mandó a pedirle algo de alimento, el hombre, de una manera soberbia, dijo que quién era David, que David era un esclavo fugitivo, que David esto, que David aquello, y que no le iba a compartir su alimento con él. Cuando David recibió esa noticia, se preparó con una parte de sus hombres y iba a acabar con Nabal y con todo lo que tenía. Gracias a que un siervo habló con Abigail, Abigail hizo los preparativos, preparó algunos alimentos y lo envió delante, y en el camino se encontró con David y le habló a David como una persona conocedora de Dios, como una persona que sabía que David, aunque andaba huyendo porque Saúl le quería matar, sabía que David era un hombre de Dios. Y le dijo, cuando Dios te coloque en el reino de Israel, acuérdate de tu sierva. O sea, que esta mujer estaba convencida que ese hombre era un siervo de Dios y que la bendición de Dios estaba sobre él. Y esa bendición que Dios derramaba sobre David alcanzaba a todo el que estaba a su alrededor, hasta tal punto que más tarde David terminó casándose también con esta mujer. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña a nosotros? Que no necesariamente sería lo ideal, es el propósito de Dios, que en el matrimonio los dos, la familia completa, sean siervos y siervas de Dios. Pero si ese no es el caso, no te martirices pensando que tu hogar no va a ser bendecido porque tu esposo o tu esposa al presente no sirve a Dios.
Todo lo contrario, mantente fiel, mantente orando por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, que Dios ha prometido bendecir tu familia. Y si tú y yo nos mantenemos en constante oración y fidelidad a Dios, llegará un momento que nuestra familia también serán alcanzadas por el poder del Evangelio. De manera que el mensaje de Dios para ti en esta hora es: si pides a Dios con fe, si pides a Dios creyendo que Él te va a responder, Dios posiblemente, si tú te mantienes fiel, va a cumplir las peticiones de tu corazón, y tu familia, tu hogar, será un hogar bendecido, será un hogar donde todos podrán tener la seguridad y la certeza de que cuando Jesucristo regrese por segunda vez, podrán entrar al reino de los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a concluir con una palabra de oración. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú constituiste la familia desde el Edén. Te damos gracias porque tú has prometido restaurar la familia. Tú has prometido poner en armonía los corazones de los padres y los hijos, y también los corazones de los esposos y las esposas, de tal manera, Señor, que cuando tú regreses por segunda vez, tú no vengas solamente por personas individuales, sino por familias, porque tú creaste la familia. Tú eres el que formaste el matrimonio. Tú eres el que protege la familia. Tú eres el que quiere que las familias estén unidas, que las familias te obedezcan, que las familias sean creyentes. Y al saber nosotros que tú eres el autor del matrimonio, tenemos la seguridad y la certeza de que también tú vas a traer los corazones de nuestros esposos o esposas que todavía no te han conocido, de nuestros hijos que se han apartado del camino. Tú los vas a volver a traer al hogar. Gracias, Señor, por tu bendición. Bendice a el grupo de las damas allá que dirige Kelly, Mujeres con Propósito. Dale tu bendición a cada una de ellas y a sus esposos, a sus hijos, a sus hijas. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ellas. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén.